JP Morgan, uno de los financieros más despiadados de la época, fue un firme defensor del desarrollo de una organización que aún no se había construido, la Reserva Federal. JP Morgan quería una versión privada de la Reserva Federal, en contraposición a una Reserva Federal controlada por el gobierno que estaba siendo propuesta en ese momento por los progresistas en Washington. Otros miembros ricos e influyentes de la sociedad se opusieron al desarrollo de la Reserva Federal en oposición a JP Morgan. Tres de estas personas fueron Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Estos hombres y muchos otros se oponían al desarrollo del Banco de Reserva Federal, pensando que el sistema daría demasiado poder a los banqueros. Los banqueros, incluido JP Morgan y la familia Rockefeller, ya tenían demasiado poder en su opinión y no querían darles más influencia. Curiosamente, cuando profundizas, encuentras una serie de coincidencias, suerte increíble e historias que no se alinean del todo, particularmente cuando se trata del propio JP Morgan. ¿Qué tipo de coincidencias y suerte?, te preguntarás. Bueno, mientras que JP Morgan estaba programado para estar en el Titanic para su viaje inaugural, canceló abruptamente su viaje en el último minuto. ¿Por qué no estaba haciendo este gran y trascendental viaje? Supuestamente estaba enfermo. Si bien el motivo de la cancelación de su viaje fue una enfermedad, se informó que JP Morgan fue visto pocos días después con su amante comprando artículos de lujo en Europa. Según todos los informes, parecía gozar de buena salud y ser el mismo de siempre mientras salía de compras. Como puedes imaginar, con toda la pompa y la fanfarria con el Titanic, hubiera sido una gran oportunidad para sacar su rostro y promover sus ideas y planes. El gran viaje del Titanic fue el evento social más grande de la clase alta, y era una oportunidad que nadie perdería por nada del mundo. ¿Un hombre de negocios del calibre de JP Morgan evitaría una oportunidad tan potencialmente beneficiosa porque se sintiera enfermo? Como ávido coleccionista y conocedor de arte, JP Morgan atesoraba y valoraba hermosas obras de arte. Apenas unas horas antes de la partida del Titanic, se informa que sacó del Titanic varias estatuas de bronce que le pertenecían. Parece algo extraño, ya que el destino del Titanic era Nueva York, donde Morgan vivía en ese momento. ¿No podrían entregarse las estatuas una vez que llegaron? Sin duda, sería lo más económico y práctico de hacer. Independientemente, las estatuas y valiosas piezas de arte fueron retiradas del barco horas antes de su salida programada. ¿Sabía JP Morgan algo que los demás no sabían? El querido amigo de JP Morgan, Milton Hershey, también canceló su reserva en el Titanic, pero regresó a Nueva York en el América el 7 de abril. Milton Hershey pasó a construir el imperio del chocolate de Hershey que es conocido en todo el mundo en la actualidad. Pero si todo esto implica que JP Morgan de alguna manera sabía sobre el destino del Titanic, ¿de dónde sacó esta información? Bueno, White Star Line es el nombre de la empresa que construyó y operó el Titanic. Esta empresa era propiedad de una empresa fiduciaria llamada International Mercantile and Marine Company, mejor conocida como IMM. Este fideicomiso fue organizado y financiado por el propio JP Morgan. Todo el proyecto se armó como una forma de controlar mejor la industria naviera y sus competidores. Al ser el financista y organizador de este fideicomiso, JP Morgan era de hecho propietario no solo de IMM, sino también de White Star Line, que era propietaria del Titanic. Así que indirectamente, JP Morgan en realidad era dueño del Titanic. La inspección. Teniendo en cuenta que las personas más ricas e influyentes del planeta estarían en ese barco, las inspecciones deberían ser aún más exhaustivas y tomar más tiempo. Sin embargo, lo extraño fue que el día de la inspección del Titanic en Belfast, Irlanda del Norte, solo tomó unas pocas horas inspeccionar todo el barco. Se informa que los inspectores ni siquiera fueron a ver el motor antes de darle al Titanic un último visto bueno oficial. Los botes salvavidas. Con una capacidad máxima de 3.547 pasajeros, el Titanic habría necesitado más del doble de botes salvavidas que tenía en cubierta la noche que se hundió en el fondo del Atlántico.
La falta de botes salvavidas fue un error o una decisión consciente. El capitán. El capitán Edward Smith era uno de los capitanes más condecorados y experimentados que trabajaban para la White Star Line. Había comandado barcos durante más de una década. Se había movido con éxito de barco en barco, creciendo en tamaño de barco y responsabilidad en sus roles, hasta que fue el comandante de los buques más grandes y prestigiosos de White Star Line. Muchos pasajeros solo irían en los barcos en los que él estaba al mando. Era bien conocido por inspeccionar el barco a diario y era muy respetado e incluso admirado por la forma en que manejaba sus barcos y su tripulación. Parece extraño entonces que tantas cosas puedan salir mal durante su mandato. Un veterano de mar experimentado y admirado tuvo tantos traspiés en una noche. ¿Cuántos traspiés? Bueno, ignoró 6 advertencias de iceberg de varios barcos diferentes que habían cruzado en las aguas a las que se dirigían. Permitió que el barco navegara a casi toda velocidad, 22,5 nudos. Su máxima era de 24 nudos. Navegar a toda velocidad en aguas infestadas de hielo parece temerario, por decir lo mínimo. Como capitán, se habría enterado del incendio en el sótano de carbón, pero no les dijo nada a los pasajeros. Sus tripulantes no estaban entrenados para disparar correctamente las bengalas de socorro en caso de una emergencia. Si bien hubo bengalas que se dispararon, no estaban destinadas a dispararse en intervalos de 1 minuto, indicando a los barcos en el área que estaban en peligro, sino que dispararon 8 en 1 hora aproximadamente con una diferencia de 6 a 7 minutos. Esto no transmitió nada significativo a ningún barco en el área, algunos de los cuales continuaron hacia sus destinos incluso después de ver disparar las bengalas. ¿Cómo podía el capitán permitir tal cosa? Hay muchos relatos diferentes sobre el comportamiento del capitán esa noche mientras ocurría la evacuación. Se informa que fue ineficaz y no dio órdenes claras a sus hombres. Otros informes dicen que fue decisivo y ayudó a dirigir los esfuerzos de rescate. Lamentablemente, el capitán perdió la vida cuando el Titanic se hundió esa noche. La Reserva Federal. Avanza rápido un año. El año después del hundimiento del Titanic se creó la Reserva Federal. Con muchas disputas en Washington sobre los detalles de la ley de la Reserva Federal, se aprobó y nació la Reserva Federal. Había cierto control del gobierno federal, ejercido por los designados para la Junta de Reserva Federal, pero su control de la operación real es limitado. Algunos representantes electos criticaron la ley y lo manifestaron después de que fue aprobada por el Congreso. El propio presidente Woodrow Wilson, que ayudó a formar el proyecto de ley y usó gran parte de su capital político para aprobarlo, finalmente se arrepintió de haberlo firmado. Dijo esto cerca del final de su vida: «Soy un hombre sumamente infeliz. Sin darme cuenta, he arruinado mi país. Una gran nación industrializada está controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado. El crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades están en las manos de unos pocos hombres. Hemos llegado a ser uno de los países peor gobernados, uno de los gobiernos más completamente controlados y dominados del mundo civilizado. Ya no es un gobierno por libre opinión, ya no es un gobierno por convicción y el voto de la mayoría, sino un gobierno por la opinión y la coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes». ¿Fue J.P. Morgan el autor intelectual del hundimiento del Titanic? Parecería que J.P. Morgan se salió con la suya. Después de todo, la Reserva Federal se creó con una supervisión mínima del gobierno federal. Nunca viviría para ver la Reserva Federal en acción, ya que falleció en 1913, el mismo año en que se aprobó el proyecto de ley. La pregunta sigue siendo: ¿participó directamente en asegurarse de que la oposición a este cambio masivo en la política financiera de los Estados Unidos fuera silenciada? ¿Haría todo lo posible para garantizar la finalización de esta institución? ¿Fue una serie de coincidencias y mala suerte lo que llevó a uno de los peores desastres marítimos de la historia? ¿O hubo motivos más siniestros en juego?